diferentes procesos. Hemos empezado con procesos reversibles y dentro de ellos hemos visto los procesos adiabáticos y hemos visto procesos isotérmicos. Ahora vamos a continuar analizando el cálculo de la entropía en procesos donde hay transición de fase, quiere decir, donde hay temperatura constante, pero a esa temperatura puede convertirse un líquido en vapor o un vapor en líquido o un sólido se puede convertir en líquido y viceversa. Entonces, en procesos de transición de fase, todos son reversibles, a presión y a temperatura constante, esa es la normativa en este caso, temperatura y presión constantes. El cambio de entropía ha de ser al calor reversible sobre la temperatura. O sea, la ecuación que utilizamos es la misma. La única diferencia es que en este caso el calor reversible, si es por ejemplo una vaporización como esa a presión constante, será delta H de vaporización sobre temperatura. O puede ser delta H de fusión sobre temperatura, dependiendo en qué estado nos encontramos. Veamos, por ejemplo, lo que tenemos en la guía, que nos dice el calor latente de vaporización, me está diciendo delta H de vaporización, del agua a 100 grados Celsius y una atmósfera de presión, quiere decir a nivel del mar, es de 539.6 calorías por gramo. Estos son datos que están en las tablas. Ahí tenemos el dato, por ejemplo, que el calor de vaporización del agua a nivel del mar, estamos hablando de vaporización, es 100 grados Celsius, es 539.6 calorías por gramo. Quiere decir, para vaporizar 1 gramo de agua, tengo que darle 539.6 calorías. Eso significa. El problema dice, calcular la variación de entropía. Me están pidiendo delta S, calcular la variación de entropía, para 2 cambios de fase reversibles en joules por Kelvin. Me están pidiendo que sea en julios por Kelvin. El inciso A dice, cuando 30 gramos se vaporizan, masa igual 30 gramos, agua, se vaporizan. Y el inciso B dice, cuando una masa de 30 gramos de vapor pasan al estado líquido, o sea, se licuan. Listo, en este tipo de ejercicios no hay gran cálculo que hacer. Lo único que tenemos que ver es la interpretación de acuerdo a lo que nos dice el problema. Vayamos con el inciso A. Hacemos para la vaporización. Sabemos nosotros que delta H de vaporización sobre temperatura es el cambio de entropía. Por lo tanto, lo único que hago es reemplazar aquí. Tengo acá 539.6 calorías por gramo. Sobre temperatura son 100, 373.15 Kelvin. El valor que yo tengo de delta H de vaporización es para 1 gramo de agua. Pero yo no tengo 1 gramo, tengo 30 gramos. Entonces esto multiplico por 30. De esta manera, gramos se va con gramos. Y voy a tener el resultado en calorías por grado Kelvin.
y eso lo llevamos a julio. Haciendo entonces este cociente, tenemos nosotros ¿cuánto sale ese valor? A ver, ¿quién me ayuda con la calculadora? 43. Muy bien, 43.38. Eso está en calorías. Esto lo llevamos a julios. Sabemos que esto es sencillo, 43.38 calorías, porque el BIN eso es un UE, entonces decimos, un julio tiene tantas calorías o al revés, una caloría tiene tantos julios. En este caso tengo que una caloría es equivalente a 4.1618, 4.1868 julios. Caloría se va con caloría y tengo el resultado final en julios, que sería 181.5, dado en julios por Kelvin. Este sería entonces el cambio de entropía en un proceso de vaporización. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, ingeniero, dentro de un sistema, digamos, como este, la entropía aumenta o disminuye, pero ¿en base a qué factores? En base a si se está vaporizando o se está licuando. En este caso, por ejemplo, nos da una entropía positiva. ¿Sí? En el inciso B, el procedimiento es similar. La única diferencia ahora es que en vez de que haya una vaporización, va a haber una licuefacción. Quiere decir que se ha de convertir en líquido. Entonces, inciso B, licuefacción. La ecuación utilizada es la misma, solo que en vez de tener delta H de vaporización, ahora tenemos delta H de licuefacción. Por si acaso, este valor de licuefacción no lo van a encontrar ustedes en la guía, en ningún libro. Lo que tenemos que hacer es interpretar. Si para vaporizar es necesario darle esta cantidad de energía, entonces para licuar es el mismo valor, solo que tiene signo negativo. Por lo tanto, me va a salir esto negativo. Y transformado en julios, lógicamente que sigue siendo negativo. Es la única diferencia entonces entre la vaporización y la licuefacción. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna consulta? Bueno, continuemos entonces. Veamos cómo se calcula el cambio de entropía en un proceso reversible y para los gases ideales. Vamos a partir de la siguiente ecuación. Diferencial de U es igual a diferencial de calor menos diferencial de trabajo. Primera ley de la termodinámica escrito en forma diferencial. Si yo despejo de acá el diferencial del calor, esto va a ser igual a diferencial de U más diferencial de trabajo. Como esto es para un proceso reversible, entonces nuestro calor será reversible. Sabemos que diferencial de U es igual a NCB diferencial de T. Y sabemos también que diferencial de trabajo es igual a presión por diferencial de volumen. Si yo reemplazo esto en la ecuación, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que diferencial de Q sub R va a ser igual a NCB diferencial de T más P diferencial de volumen. ¿De acuerdo? Si esta ecuación divido entre la temperatura, todo esto voy a dividir entre la temperatura, voy a tener entonces que diferencial de Q sub R sobre temperatura va a ser igual a NCB de T sobre T, más P diferencial de volumen sobre T. Pero sabemos que es un gas ideal, entonces PV va a ser igual a nRT, de donde la presión va a ser nRT sobre volumen. Reemplazando esto en la ecuación, diferencial de Q sub R sobre T va a ser igual NCB de T sobre T, más, en vez de presión reemplazo allá, nRT sobre volumen, diferencial de T sobre la temperatura. Estas temperaturas se van, esto no es de T, esto es de B. Y tendría esta ecuación escrita de la siguiente forma. Diferencial de Q sub R sobre T será igual a NCB de T sobre T más NR de B sobre B. Sabemos que diferencial de S es igual a diferencial de Q sub R sobre T. Por lo tanto, yo reemplazo esa ecuación aquí y tendría que esto es diferencial de S igual a NCB de T sobre T más NR de B sobre B. Y esto puedo integrarlo entre dos condiciones dadas. Integral de 1 a 2, integral de 1 a 2, integral de 1 a 2. Una vez integrado, entonces, la ecuación queda de la siguiente forma. Diferencial de S integrado me dará delta S. N es un número, sale fuera del integral. CB también es un número. Y la integral de dt sobre t me da logaritmo natural de T2 sobre T1 más NR por el logaritmo de volumen, porque dB sobre B es volumen, es logaritmo del volumen, quiere decir logaritmo del volumen 2 sobre el volumen 1. Y de esta manera tengo esta ecuación que se utiliza para los gases ideales donde existe cambio de temperatura y volumen.
Partiendo de esta ecuación, si el volumen es constante, estos dos volúmenes se hacen iguales. Entonces, al ser iguales, esto se hace 1 y logaritmo de 1 es 0. Desaparece. Entonces, a volumen constante, delta S toma esta forma. NCB, logaritmo natural de T2 sobre T1. Eso cuando el volumen es constante. Ahora, si la temperatura es constante, la ecuación toma esta forma. NR logaritmo volumen 2 sobre volumen 1. En forma similar se puede sacar otra ecuación en base de CP. El análisis que se hace es el mismo, solamente que aquí hay que dividir, entre otras cosas, y luego reemplazar la ecuación de los gases ideales, y me queda ecuaciones de este tipo, que tienen ustedes ahí escritos en su guía. Pero los vamos a anotar acá para que podamos trabajar con ellos. Delta S es igual a NCP logaritmo T2 sobre T1 menos NR logaritmo de P2 sobre P1. Esta ecuación aparece cuando varía la temperatura y varía la presión. Ahora, si la temperatura es constante, entonces delta S toma esta forma. Menos NR logaritmo P2 sobre P1. Y si la presión es constante, la ecuación tomará esta forma. Dependiendo entonces del enunciado del problema, nosotros asumimos una de estas 6 ecuaciones. En eso consiste el cálculo de entropía para los gases ideales. Estamos hablando siempre de procesos reversibles.
porque el calor que hemos definido es un calor reversible. Y sabemos que la entropía solo se da para procesos reversibles. Ejemplos. El siguiente ejemplo dice, un mol de un gas ideal, N igual a 1. Gas ideal monoatómico, inicialmente a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión, se transforman a una temperatura de 50 grados Celsius y 8 atmósferas de presión. Calcular delta S quiere decir el cambio de entropía. Al decirnos un gas ideal monoatómico, nos están diciendo que Cb es igual a 3 medios de R y lógicamente Cp será 5 medios de R. Son los datos implícitos. Ahora, tengo aquí cambio de temperatura y también tengo cambio de presión. Quiere decir, cambia la temperatura y la presión. Entonces busco la ecuación que tenga ese cambio de temperatura y presión. Una de las últimas ecuaciones que hemos escrito. Quiere decir, delta S es igual a NCP logaritmo T2 sobre T1 menos NR logaritmo de P2 sobre P1. En esta ecuación, N es dato, Cp es dato, las temperaturas son datos, pero siempre en grados Kelvin, R es dato, y las presiones también tenemos como datos. Lo único que hacemos es reemplazar. Reemplacen y me dictan este resultado en unidades de entropía. A ver, trabajemos, por favor. ¿Un lápiz rojo? Este. No, este. ¿Pero por qué? Porque quiero. Un poquito más.
¿Cuánto hemos hallado? Menos 1.835.8. Menos 1.8. 35.8. Ya no importa las unidades, 1.8. ¿Están de acuerdo con eso? La pregunta es a los otros compañeros. ¿Están de acuerdo con este resultado? El único que trabaja es el compañero nada más. ¿Los demás qué estamos haciendo? La tengo engañada, recién estoy sacando. Ingeniero, en este caso, pero los moles no se toman en cuenta y R se trabaja al final con la constante por 8, ¿cierto? ¿Por qué por 8? O sea, me refiero a que R sería el valor de 8.314. Depende en qué unidad quiere trabajar usted. A ver, fíjese que esto no es difícil. A ver, atiéndanme. Delta S es igual. N, ¿cuánto es un mol? CP, ¿cuánto vale? 5 medios de R. ¿Vamos a trabajar en qué? ¿En calorías o en julios? No mezclen las cosas. Quiero trabajar en calorías, es entonces 1.987. ¿Qué unidades? Calorías por mol Kelvin. Logaritmo de temperatura 2, 50 más 273. Eso es 323.15 sobre 20 grados, quiere decir 293.15. Así de sencillo. Menos N, un mol, R, 1.987. ¿Qué unidades? Calorías por mol Kelvin. Por logaritmo de presión 2, final 8. Presión inicial 1. Las unidades. Mol se va con mol. Mol se va con mol. Y al final tengo esto en calorías por Kelvin, sobre Kelvin. Y a eso se llama un UE. Lo demás es hacer operaciones. Menos 3,64. Menos 3.64. Unidades de entropía, que es lo mismo que decir calorías sobre Kelvin. Entonces el resultado que sacó el compañero está equivocado. ¿Y por qué salió así equivocado? Porque están mezclando las constantes. Si tú trabajas en julios, entonces todas las R's tienen que ser en julios. Y luego lo transformas a calorías, si es necesario. ¿Está claro? Sí, ingeniero, pero a lo que me refiero es que el resultado se multiplica por 1 y la R la deja al final, sí, como en el libro es 1.836 por R, y R es la transformación de 8.34 y sale en julios mol Kelvin y después se transforma a UE. El resultado Sí, de R es directo. sí. Exacto, pero el resultado va a ser el mismo que hemos sacado. Por eso que el R tú puedes trabajar con julios o puedes trabajar con calorías, dependiendo qué es lo que necesitas. Aquí en su guía está trabajando con julios y al final lo transforma a calorías. Aquí nosotros hemos trabajado directamente con calorías y el resultado tiene que ser el mismo. Y de esta manera tienen ustedes en su guía algunos otros ejemplos más de cómo se calcula esto. Estos cálculos son sencillos.
Todo lo que hemos visto hasta ahora son para procesos reversibles. Pero, ¿qué pasa en procesos irreversibles? Para esto vamos a ver qué ocurre. Antes voy a salir, porque ya se está yendo el tiempo, finalizo y volvemos a entrar. Vamos a ver entonces qué ocurre en procesos irreversibles. En los procesos irreversibles, delta S no es igual a Q irreversible sobre temperatura. Por esa razón estoy poniendo acá diferente, no es igual. Lo que sí es cierto es que delta S es igual a Q reversible sobre temperatura, tal como hemos visto anteriormente. Por lo tanto, ¿qué ocurre en los procesos que son irreversibles? Lo que se tiene que hacer es, si tenemos un proceso irreversible, hacer los cálculos del proceso irreversible. Pero en el momento en que nosotros queramos calcular el cambio de entropía, consideramos el proceso como si fuera reversible. Quiere decir, volvemos a calcular el calor para un proceso que es irreversible como si fuera reversible. Puesto que esto de aquí sabemos que no es cierto. No podemos decir que delta S es Q irreversible sobre temperatura. Eso no existe. Lo que existe es que la variación de entropía es el calor reversible sobre la temperatura. Pero como sabemos que hay procesos irreversibles, ya los hemos estudiado, entonces lo único que hacemos ahora es, en el momento de calcular la entropía, consideramos el proceso irreversible como si fuera reversible, solo para el cálculo del calor. Y luego reemplazamos en la ecuación. A esta expresión delta S, que es el cambio de entropía mayor que cero, se conoce como la desigualdad de Clausius. Desigualdad de Clausius. Recuerden ustedes que hay una teoría que dice que la entropía del universo está en constante aumento. Quiere decir que delta S es mayor que cero. Es por eso que esta desigualdad nos permite decidir si una transformación propuesta ocurre o no ocurre en la naturaleza. Quiere decir si será un proceso espontáneo o será un proceso no espontáneo. ¿De qué dependerá? De que el valor de delta S es mayor que cero o menor que cero.
A esto se conoce como desigualdad de Clausius. ¿Cómo se calcula la entropía en un proceso irreversible? Vamos a ver un ejemplo de un proceso irreversible que luego vamos a transformarlo nosotros a un proceso reversible. El ejemplo dice así. Un mol de un gas ideal, considerado como ideal, N igual a un mol, gas ideal, vamos a ponerlo diatómico, se expande isotérmicamente. Entonces hay una expansión isotérmica. E irreversiblemente, así dice el problema, irreversible. A 50 grados Celsius. Desde un volumen inicial de 5 litros hasta un volumen final de 25 litros. Contra una presión de oposición de 0.84 atmósferas. Calcular. Cambio de energía interna, delta U. Cambio de entalpía. Calor absorbido o cedido. Trabajo realizado. Y la variación de entropía. Fíjense que lo único que estamos aumentando en estos cálculos es el cálculo de la entropía. Esto ya hemos hecho en procesos isotérmicos. Ya sabemos cómo se hace eso. Sabemos nosotros que si es un gas ideal y diatómico, entonces CB es 5 medios de R y CP es 7 medios de R. Si fuera triatómico sería 7 medios de R su CB y 9 medios de R su CP. Tenemos que conocer. Sufre una expansión isotérmica. Como es isotérmica, la temperatura es constante. No hay cambio de temperatura. Quiere decir que T1 es igual a T2. Es más, tengo acá un solo dato, tengo una sola temperatura, porque es constante. Y al decirme irreversible, entonces tengo que calcular todo como un proceso irreversible. Mi volumen inicial es 5, mi volumen final mayor porque hay una expansión, y la presión contra la cual sucede esta expansión es 0.84 atmósferas. Me piden hallar delta U, delta H, calor irreversible, lógicamente, trabajo irreversible, y luego el cambio de entropía. La primera ley nos dice, delta U es igual a calor menos trabajo. No tengo delta U, tampoco tengo calor, tampoco tengo trabajo para esta ecuación. Pero sabemos que delta U es NCB T2 menos T1. Y además sabemos por la teoría que T2 es igual a T1. Por lo tanto, esto se hace 0. Eso quiere decir que delta U es igual a 0. Ya tenemos la respuesta para delta U. En forma similar, delta H es NCP T2 menos T1. También es 0. Quiere decir entonces que delta H es igual a 0. Ya tengo otra respuesta. Como delta U es 0, entonces esto se hace 0. Por lo tanto, la ecuación que tengo es Q irreversible, porque estamos haciendo el cálculo para un proceso irreversible,
es igual al trabajo irreversible. ¿Y a qué es igual el trabajo? El trabajo es presión de oposición por variación del volumen. Volumen 2 menos volumen 1. Tengo volumen 2, tengo volumen 1, tengo la presión de oposición. Entonces calculo este trabajo y va a ser el mismo valor que el calor irreversible. Reemplacen datos y denme el resultado expresado en calorías. ¿Qué resultado? 406.86 ¿En qué unidades? calorías. 406.8, 86 calorías. ¿Alguien tiene algún problema en este resultado? Ingeniero, ¿será que puede volver a explicar cómo se transformaba caloría? En este caso, la presión les va a dar en litros. Ajá. Litros. Y el volumen, perdón, el volumen en litros El volumen en y litros. la presión en atmósferas. Entonces el resultado de esto les va a salir inicialmente en atmósferas por litro. ¿Cuánto sale eso? 16.8. 16,8. Ahora, esto llevan ustedes a calorías. Eso tienen ustedes ahí una tabla de transformación y si no tienen, bájenlo, anótense. Una atmósfera o litro equivale a 24.218 calorías. No es más que regla de conversión esto. O regla de 3 simple, como quieran ustedes. Conversiones. Y este producto les va a salir este de 406. Gracias.
¿Alguien más? Muy bien, una vez que hemos hallado el calor irreversible y el trabajo irreversible, ya tenemos entonces los resultados de calor reversible y trabajo irreversible. Ahora calculamos delta S. Pero al calcular delta S sabemos que Q reversible sobre temperatura es el cambio de entropía. Y lo que yo tengo aquí son procesos irreversibles. Por lo tanto, yo no puedo reemplazar aquí y decir delta S es 406.8 entre la temperatura. No puedo. ¿Por qué? Porque el calor que tengo aquí es un calor irreversible. Entonces, esto no puede ser posible. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que volver a calcular el calor como si el proceso fuera reversible. Entonces, hacemos ese cálculo. Quiere decir, volvemos a calcular. Voy a borrar esta parte para poder hacer el cálculo para un proceso reversible. Volvemos entonces a la primera ley. Delta U es igual a calor menos trabajo. Sabemos que delta U es 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. Ahora, pero está diciendo para un proceso reversible. Yo estoy asumiendo que mi proceso es reversible. Y para un proceso reversible, el calor reversible es el mismo que el trabajo reversible. Esos micrófonos, a ver. No se descuiden, por favor, los micrófonos. Si no están utilizándolos, hay que apagarlos. Sabemos nosotros que un trabajo de expansión, el trabajo reversible es nRT logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. Esto ya hemos estudiado en la primera ley. Y lo único que hacemos es reemplazar ahora en esta ecuación. N sabemos cuánto es, R siempre es conocido, la temperatura son 50 grados dado en Kelvin y tengo volumen final y volumen inicial. Y calculamos ese calor que ya es reversible. Calculen. Lo que me interesa aquí ahora es el calor reversible. Haciendo operaciones, entonces, el calor reversible será $1033,42. 1033, muy bien. 1033.42 calorías. Ahora sí puedo reemplazar en esta ecuación, porque sabemos que delta S es Q reversible sobre temperatura. Entonces diremos, delta S es Q reversible sobre temperatura,
quiere decir 1033.42 calorías sobre la temperatura que son 323.15 Kelvin. Y este cociente me da 3.198 unidades de entropía, que son calorías sobre Kelvin. ¿Se entiende? Fíjense entonces cómo un proceso que era irreversible, hemos hecho todo el cálculo de delta U, delta H, calor y trabajo en forma irreversible. Pero al calcular la entropía me encuentro con que delta S es Q reversible sobre temperatura. Por esa razón, para calcular la entropía, vuelvo a calcular el calor en forma reversible. Y una vez calculado el calor en forma reversible, recién puedo hallar la entropía, el cambio de entropía. Esto sucede entonces con procesos irreversibles. ¿Alguna pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, nos falta la tercera ley de la termodinámica. Eso vamos a hacerlo la siguiente semana. Recuerden ustedes que la siguiente semana, pero el día viernes, es el examen. Ya les he adelantado que el examen va a ser termodinámica, termoquímica y segunda y tercera ley. Todos están relacionados. Va a ser entonces un examen prácticamente casi de lo mismo. Porque si ustedes quieren calcular entropía, aquí está primera ley. Todo esto es primera ley. ¿Listo? Hoy vamos a quedar acá. Yo tengo un examen con los de bioquímica. Entonces voy a suspender la clase aquí. Y tenemos tiempo suficiente la siguiente semana para terminar tercera ley de la termodinámica. ¿De acuerdo? ¿Está bien, ingeniero? Perfecto. Está bien, Lice, está bien. Ya quedamos aquí entonces. Nos vemos la siguiente semana a las 7 de la mañana. Voy a Ya, finalizar. Hasta luego. Hasta luego. luego, Hasta ingeniero. luego. Luego.